Buenas tardes. El recinto parlamentario en Palacio Nacional les da la más cordial bienvenida a la inauguración del ciclo de conferencias El Soberano Congreso Constituyente de 1823-1824, los arquitectos de la Federación. Para desarrollar el evento inaugural, escucharemos inicialmente al licenciado Carlos Múgica Suárez, en representación del arquitecto José Ramón San Cristóbal Larrea, director general de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Buenas tardes, bienvenidos al recinto parlamentario. Me da mucho gusto que nos encontremos aquí en este espacio. Doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y secretaria técnica del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Pedro García Montañez, director general titular de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación. Maestro José Gamas Torruco, director del Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, público asistente. A nombre de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les doy la más cordial bienvenida y agradezco su presencia. Con este evento inauguramos el ciclo de conferencias titulado El Soberano Congreso Constituyente de 1823-1824, los arquitectos de la Federación. Este ciclo es el primero de una serie dedicada a recordar el trabajo de los constituyentes más reconocidos en la historia del país y se inscribe en el marco de las conmemoraciones por el centenario de la promulgación de nuestra actual Carta Magna. Me complace que sea este espacio el que aloje las actividades que estamos por iniciar. En él se desarrollaron capítulos muy destacados en la historia política del siglo XIX mexicano. Aquí rindieron protesta numerosos presidentes de aquel siglo y aquí también se discutieron muchas disposiciones y proyectos legislativos, entre ellos la Constitución de 1857, uno de los eventos más relevantes que se escenificaron entre estos muros. La Constitución original fue víctima de un incendio, la construcción original fue víctima de un incendio en 1872, pero su reconstrucción un siglo más tarde nos habla de la vigencia del proyecto que la animaba, esto es, la construcción de una república moderna. Hubo en este histórico recinto una profunda vocación de reflexión, de diálogo y de entendimiento, y es precisamente esa vocación la que nos reúne hoy. No es gratuito que este evento sea organizado por tres dependencias: la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación, el Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que me honro en representar. Así como tampoco lo es que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México acompañe este esfuerzo. En estas instituciones y en las personas que las encabezan encontraremos la misma voluntad de cooperación y diálogo, la que reconozco y agradezco. Existe esa misma convicción en la selecta lista de especialistas que generosamente aceptaron compartir sus conocimientos en el ciclo de homenajes a los constituyentes de 1823-1824. Con ello, nos mantenemos en el camino de fomentar una cultura ciudadana, tarea permanente en la labor inacabable de construir una república cuyos arquitectos dejaron trazada. Muchas gracias. Escuchamos ahora al maestro Pedro García Montañez, quien nos dirige unas palabras en representación de la licenciada Faride Rodríguez Velasco, titular de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quisiera agradecer al licenciado Carlos Múgica por su anfitrionía y hospitalidad para realizar este ciclo de conferencias sobre el Soberano Congreso Constituyente en el recinto parlamentario del Palacio Nacional, que ha sido testigo de intensos debates en el siglo XIX. Saludo al doctor José Gamas Torruco, director del Museo de las Constituciones de la UNAM, en donde, por cierto, a lo largo de este ciclo de conferencias serán dos escenificaciones históricas que seguramente serán muy ilustrativas.
Por supuesto, agradezco muchísimo su presencia a la doctora Patricia Galeana, secretaria técnica del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y directora del INERM. Es un honor, doctora, para nosotros que esté presente en la inauguración. En el prólogo del libro que editó la Secretaría de Gobernación, titulado El Soberano Congreso Constituyente de 1823-1824, el secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, escribió que es de suma importancia honorar este suceso fundacional porque nos permite conocer nuestras raíces como federación y valorar el legado de generaciones precedentes que en un contexto desfavorable fueron capaces de lograr resoluciones que trascendieron su época. Sin duda, este es el objetivo de nuestro ciclo de conferencias. Queremos adentrarnos, como bien ha mencionado el secretario de Gobernación, a este acuerdo fundacional que amparaba la construcción del federalismo bajo dos preceptos. Por una parte, la unificación política y territorial de la nueva nación y por la otra, el respeto a la soberanía local de las provincias que en este momento ya se habían erigido en estados. A nombre de la titular de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación, la licenciada Faride Rodríguez Velasco, reitero mi reconocimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Universidad Nacional Autónoma de México, así como al INERM, porque estamos seguros de que este ciclo de conferencias sobre Soberano Congreso Constituyente será muy trascendente y sobre todo volveremos a nuestras raíces y refrendaremos este pacto a 190 años del nacimiento del federalismo que dio origen a los Estados Unidos mexicanos. Enhorabuena y muchas gracias. Escuchamos ahora al doctor José Gamas Torruco, director del Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Distinguido auditorio, muy buenas tardes. Es para el Museo de las Constituciones una enorme satisfacción la realización de este evento al que fue invitado y en el cual hemos colaborado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Secretaría de Gobernación. El museo actualmente mantiene una estrecha relación de colaboración también con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, aquí representado dignamente por su directora. No puedo menos que hacer alusión al recinto en el cual estamos, que vio nacer la Constitución de 1857, en razón de que el Museo de las Constituciones se encuentra ubicado a unas calles de aquí, en la colegiata, antigua colegiata de San Pedro y San Pablo, sede del Congreso Constituyente de 1823-24. De manera que para la universidad también este evento significa un reconocimiento a esa situación del museo, a esa forma como el museo se concibió precisamente en un recinto que dio origen al constitucionalismo ya de la del México independiente. Quiero agradecer desde luego pues la colaboración que he tenido aquí de mis compañeros y desde luego la invitación que se me ha hecho tanto para asistir a este acto inaugural como para platicar con ustedes sobre algunos temas en particular. Muchísimas gracias. Escuchamos ahora a la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenas tardes. Bueno, sí, todavía son tardes. Bueno, realmente estoy muy emocionada por estar en este recinto parlamentario. Creo que todos y todas lo estarán conmigo. Es el recinto parlamentario primero que se construyó en nuestro país, justamente para reforzar
este espíritu laico que se inicia con la Constitución de 57, ya que en efecto las primeras constituciones de México, esto es la libertad, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana de 1814, pues se hizo en un templo, y lo mismo sucede con la Constitución de 24 de la que vamos a hablar. Pero la Constitución de 57 se debatió y se juró en este recinto. Y esto tiene una gran significación. Y también tiene su significación que justo el incendio que acabó con la construcción original, que después fue reconstruida en la forma en la que había hecho originalmente, se da el año en el que muere Benito Juárez, precisamente. Me da muchísimo gusto y agradezco a las instituciones organizadoras que me han hecho favor de invitar. Pues tenemos también ya un viejo trabajo conjunto, tanto con la Secretaría de Gobernación, en el área que promueve nuestra vida cívica y desarrollo político, como con la Secretaría de Hacienda a través del recinto a Juárez y desde luego también con el Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero recordar y que en este lugar pues se debatieron temas fundamentales para la historia del país, y es que nuestras constituciones, tanto la de 14 como la de 57 y después de 17, surgen de movimientos revolucionarios fundacionales. 14 de la Revolución de Independencia y la Constitución de 57 de la Revolución de Ayutla, y posteriormente la que nos rige de la Revolución Social. Las tres tienen una serie de temas en común, pero ahora nos toca nada más decir breves palabras sobre la de 24. Me parece muy importante el ciclo que se ha organizado y el título de los arquitectos de la Federación que se le ha puesto a este primero, que se realiza a lo largo de este 2015, después en el 2016 se llevará a cabo otro curso sobre, bueno, ciclo más bien de conferencias sobre la Constitución de 57 y en el 2017 sobre la Constitución que nos rige. Y es importante mencionar temas que son permanentes en cada una de estas constituciones, no cambian. En 14 se establece ya lo que después vamos a llamar derechos humanos o garantías individuales, porque ahí están ya todos estos principios, inclusive la proscripción de la tortura, entre otros temas. Y en 24 se establece la federación, otro de los principios fundamentales de la Constitución de 57 y que será ratificada por la de 17. Quisiera nada más recordar que esta Constitución de 24, que el doctor Gámez Torruco nos va a ilustrar sobre cómo se gestó y los principios que tuvo, va a dar nombre a nuestro país. El nombre de Estados Unidos Mexicanos viene de esta Constitución de 24, y también destacar que, aun cuando ha habido el falso debate de que si Mier era centralista y Ramos Arizpe era federalista, esto no podía ser porque ya se había jurado el acta constitutiva de la Federación, precisamente para garantizar que no se fuera a desintegrar el país y mantener su unidad. Simplemente había una lucha entre si era un federalismo radical o uno moderado. Y este principio del federalismo será el que será ratificado en 57 y el que retoman
sus reformadores, los reformadores de la Constitución de 57, en la de 17. Y quiero nada más terminar pues, mis palabras recordando otro tema que es el de los derechos humanos que están en el acta constitutiva de la Federación de 24 y reflexionar sobre la importancia de promover una cultura jurídica para que podamos vivir una democracia, como bien escribió Jaime Torres Bodet. En el manifiesto que el Congreso Constituyente el 4 de octubre de 1824 dio al pueblo de México, señaló una reflexión que creo que nos es muy útil tener presente, no solamente en este ciclo, sino siempre. Si nos desviamos de la senda constitucional, si no tenemos como el más sagrado de nuestros deberes mantener el orden y observar escrupulosamente las leyes que comprende el nuevo código, si no concurrimos a salvar este depósito y lo ponemos a cubierto de los ataques de los malvados mexicanos, seremos en adelante desgraciados, sin haber sido antes más dichosos. Legaremos a nuestros hijos la miseria, la guerra, la esclavitud, y a nosotros no quedará otro recurso que escoger entre la espada de Catón y los tristes destinos de los hidalgos, de los Minas, de los Morelos. Muchas gracias. Maestro José Gamas Torruco, que impartirá la conferencia magistral El Soberano Congreso Constituyente 1823-1824, la construcción del federalismo en México. El doctor José Gamas Torruco es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de Derecho Constitucional y Ciencia Política en la Universidad de París. Es maestro en Derecho Comparado por la Facultad Internacional de Estrasburgo. Asimismo, el doctor Gamas es profesor titular en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido profesor visitante en las universidades de Toulouse y París-Sur en Francia, así como las de Saint Mary y Duquesne en los Estados Unidos. Es igualmente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional. Ha sido embajador de México en Australia y Nueva Zelanda, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y director general del Banco Nacional de Crédito Rural y del Instituto Mexicano del Café. Ha sido también asesor de distintas dependencias, entre ellas la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y la de Senadores, así como la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Es autor de los libros El Federalismo Mexicano, Regímenes Parlamentarios de Gobierno, Derecho Constitucional Mexicano y México y la Constitución de Cádiz, así como de múltiples trabajos histórico-institucionales. Actualmente, el doctor Gamas es director del Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional. Muy buenas tardes. Esta conferencia estaba programada para la doctora Josefina Zoraida Vázquez. Desafortunadamente, por un problema de salud, no pudo estar presente, avisó con toda anticipación. Sí quiero hacer una referencia a ella en justicia, y es que en alguna entrevista que tuvimos hace aproximadamente unos 3 años, ella me manifestó mucho entusiasmo sobre la Constitución de 24 y sobre todo sobre las investigaciones que realizó una mujer excepcional de nacionalidad norteamericana, Nettie Lee Benson, que exploró precisamente los antecedentes del federalismo mexicano y escribió un libro que se ha convertido ya en un clásico,
y que no hace más que indagar cómo se gesta el federalismo y cómo llega a la Constitución de 1824. Esa investigación, repito, ya es un clásico y hago alusión a esto porque la doctora Vázquez llevó una relación amistosa y profesional muy intensa con la doctora Lee Benson. Actualmente, como es sabido, el Instituto Latinoamericano de la Universidad de Texas lleva el nombre de Nettie Lee Benson. México le está agradecido por la investigación que hizo y que en realidad pues nos señaló un camino, y ese camino pues lo hemos ido explorando más y más, pero finalmente es el origen del federalismo mexicano. Me voy a referir a él, obviamente, ya en el contexto de esta charla, y con ello voy a repetir algunas de las conclusiones que desde entonces se pudieron obtener por las investigaciones que posteriormente pues se han convertido en un verdadero camino para entender el por qué este país adoptó la federación y por qué la federación ha sido continua en las constituciones mexicanas. Es importante también señalar que en este ciclo pues estamos explorando instituciones que son vigentes, y eso nos va a dar razón de por qué se encuentran actualmente en vigor. Como es sabido, en el año de 1808 los acontecimientos en España provocaron una rebelión del pueblo español en contra de la invasión napoleónica, en contra de la vergonzosa abdicación de los monarcas y la convocatoria a un congreso constituyente que se celebró en la ciudad española de Cádiz. Ese congreso constituyente, las Cortes de Cádiz, van a tener como resultado una constitución, y esta constitución va a ser una base muy importante para los acontecimientos posteriores que se desarrollan en México. La Constitución de Cádiz tiene la peculiaridad de haber sido no solamente elaborada por diputados peninsulares, españoles peninsulares, sino que un caudal de diputados mexicanos participan en su elaboración. O sea, el constituyente de Cádiz invita a las provincias de ultramar a participar en la elaboración de una constitución que finalmente será promulgada. Entre estos diputados destaca la personalidad de Miguel Ramos Arizpe. No solamente él, sino otros diputados también mexicanos insistieron en la necesidad de establecer diputaciones provinciales, o sea, cuerpos autónomos que no existían en toda la administración de 3 siglos que España había implantado en sus colonias. Todos los nombramientos venían de España, todas las autoridades se integraban en España, excepto los cabildos, los gobiernos municipales, pero no existía, como sí existió en las colonias norteamericanas, una asamblea legislativa que pudiese ser electa y
tratar los problemas particulares de cada provincia. Ramos Arizpe propuso estas diputaciones provinciales y las propuso como cuerpos autónomos que pudiesen considerar los problemas particulares de cada una de las provincias mexicanas. Él representaba las provincias internas de Oriente y la provincia de Coahuila, la capital de la provincia, Saltillo, pues se encontraba alejada de la Ciudad de México. Él señalaba eso. Si consideramos que el día de hoy en automóvil tardaríamos 10 horas en llegar, es fácil imaginar los problemas que en la época te significaba ese alejamiento de las autoridades centrales para tratar cualquier asunto que necesariamente había que resolver. Se logró finalmente el que se reconociera en la Constitución de Cádiz el establecimiento de estas diputaciones, y estas diputaciones se proliferaron a medida de que la Constitución de Cádiz estuvo vigente. En el momento en que se van a desarrollar los acontecimientos que conllevan a la convocatoria del Congreso Constituyente de 23-24, había ya 23 diputaciones provinciales establecidas en México. No fueron consideradas como cuerpos legislativos, sino como cuerpos administrativos. Sin embargo, tomaron cuenta de los problemas de cada una de las provincias y se fueron estableciendo primero en número de 6 y después, repito, se fue aumentando el número de ellas, y estaban vigentes y estaban actuando en el momento de la independencia de México. Es pues un antecedente fundamental, y esto fue el descubrimiento, o más bien la exploración de elementos que ya existían, porque en la época se habló de estas diputaciones provinciales, pero precisamente las investigaciones de la señora Benson dieron lugar a que se les diese la importancia que realmente tuvieron, que es la que en un momento vamos a ver. La independencia de México se logra finalmente en 1821 por un acuerdo entre las fuerzas políticas existentes y por diversas razones. En primer término, porque ya se había, podemos decir, fatigado toda la élite criolla y española de todos los vaivenes políticos de la provincia, de la metrópoli, y que habían tenido pues resultados nefastos en México, entre otras cosas, la Revolución de Independencia, que todavía estaba en pie con Vicente Guerrero, a quien se acoge en este pacto que se conoce como Plan de Iguala. El Plan de Iguala es apoyado por la Iglesia porque las Cortes Ordinarias de Cádiz en la época están expidiendo una serie de medidas que son ya de tipo reformista. Se manifiesta el hecho de que se están estableciendo, por ejemplo, se están suprimiendo la Compañía de Jesús y las órdenes monacales, se están limitando las regulares, se está aboliendo el fuero eclesiástico, se están reduciendo los diezmos y ordenando poner a la venta los bienes raíces de las corporaciones religiosas. Todas estas medidas alarman al clero mexicano, y el clero mexicano
apoya un movimiento de independencia que es promovido por Agustín de Iturbide. La élite criolla quiere defender sus intereses porque siempre ve una amenaza en los insurgentes. Y finalmente el ejército realista, que está en su mayor parte encabezado por oficiales ya nacidos en México, mexicanos, y casi todos ellos tendrán un papel muy relevante en la política mexicana posterior. Todos estos elementos políticos se conjugan para lograr una independencia que no debe asombrarnos, pues lleva ya un cariz conservador, no el cariz independencista que tenía desde el documento de Apatzingán, sino un carácter más bien conservador. El movimiento tiene como consecuencia, pues, la elevación de la élite criolla en una junta provisional gubernativa que forma Agustín de Iturbide, y que, pues, si vemos los nombres, no aparecen por allí los insurgentes. Está fundamentalmente constituida por una serie de personajes, todos ellos relevantes dentro de la anterior administración y desde luego dentro de la élite criolla, o sea, de todos aquellos propietarios ya nacidos en México, herederos de fortunas o bien con creadores de sus propias fortunas, pero que constituyen una clase poderosa desde el punto de vista económico. Esta Junta Provisional Gubernativa es designada por Agustín de Iturbide y deja expresamente vigente la Constitución de Cádiz, como lo hacía el Plan de Iguala. Entonces, sobre esta base empieza a actuar y convoca a un Congreso Constituyente. Este Congreso Constituyente se va a reunir y va a comenzar a actuar en el año de 1822. El 24 de febrero de 1822 se instala este primer Congreso Constituyente y precisamente se instala en la colegiata, en la iglesia de la Colegiata de San Pedro y San Pablo, donde actualmente se aloja el Museo de las Constituciones. El Congreso comienza a actuar, bien es sabido, y no es necesario repetir aquí algo que ya hemos platicado y que está bien conocido en la historia de México: las ambiciones de Agustín de Iturbide, el aprovechar que se desconoce el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba por las Cortes españolas, el aprovechamiento de esta situación por Agustín de Iturbide, su proclama como emperador de México por un golpe militar, el primero de tantos. Posteriormente, la disolución del Congreso, que entra en conflicto con Agustín de Iturbide. Esto ocurre el 31 de octubre de 1822, pero ocurre también que se produce una revuelta, la revuelta de Casamata, por José Antonio Echavarri y por ya comenzó su carrera Antonio López de Santana, y esto como un preludio de lo que después va a ocurrir. El 30 de octubre de 1823 se va a instalar un nuevo Congreso. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió que las diputaciones provinciales se rebelaron en contra de Iturbide,
apoyaron el plan de Casamata que pedía la instauración ya de una república, y con ello apoyaron un movimiento que va a tener como consecuencia el derrocamiento de Iturbide, la reconvocatoria del Congreso Constituyente, pero las provincias aquí actúan, y esto es importantísimo porque aquí encontramos el origen verdadero del Estado Federal Mexicano. Cuando Iturbide reinstala al Congreso, las provincias exigen el Estado federal. Y no solamente exigen el Estado federal, sino amenazan con la separación de México. Y principalmente esto se produce por razón de que se considera que ya se ha ganado con las diputaciones provinciales un cierto reconocimiento a la autonomía local, pese a que no hay todavía la facultad legislativa, pero ahora las provincias sí demandan la facultad de legislar y exigen la instauración de un Estado federal. El Congreso titubea, finalmente las provincias lo repudian y ya no lo reconocen como la soberana representación de México, sino exigen la convocatoria de un nuevo Congreso. Ese nuevo Congreso va a ser convocado, y ese nuevo Congreso va a dar origen a la Constitución de 1824. La rebelión de las provincias fue un acto que puso en peligro la unidad nacional. Principalmente se dio en los estados de Jalisco, Oaxaca, Zacatecas y Yucatán. Jalisco se llegó a proclamar Estado libre y soberano. En Yucatán, la Diputación Provincial comenzó a actuar como órgano de gobierno, incluso expidiendo ya leyes. Ante todo esto, sí se alarmó el centro, se convocó al nuevo Congreso Constituyente, y el nuevo constituyente se reunió, y con ello ya otra vez pudimos pensar en que se iba a restaurar la unidad nacional. Así pues, el Congreso Constituyente se reunió nuevamente en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Allí tuvo lugar la discusión y la elaboración de los documentos fundamentales, que fueron el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Son pues estas diputaciones provinciales las que exigieron y lograron el Estado federal. Por ello, no nos asombre el papel que las diputaciones provinciales van a tener en este tema. Quisiera yo decirles lo siguiente. Voy a limitarme en este acto a hablar de estos antecedentes y hablar del resultado que fue la Constitución de 24. No quiero entrar al Congreso mismo, a las discusiones del Congreso mismo, porque eso es lo que se va a tratar en el ciclo, sino simplemente hacer alusión a cómo se originó la Constitución de 1824
y hacer la reflexión de que la adopción de la federación fue en razón de que si no se aceptaba, podía haberse disuelto México en diversas provincias, en diversos estados, como ocurrió en otros países de América Latina. La Constitución de 1824, pues, el federalismo establecido en 1824, independientemente de lo que ocurrió después, va a ser indiscutiblemente la salvación de la República Mexicana como tal, de la República Federal, de una república inclinada hacia el federalismo. Respecto de la Constitución de 1824, quiero presentarla a ustedes y básicamente señalarles que existen dos influencias fundamentales en ella: la de la Constitución de Cádiz y la de la Constitución de los Estados Unidos de América. Mucho se ha dicho que es una copia de la Constitución de los Estados Unidos de América y mucho se ha soslayado que hay una influencia de la Constitución de Cádiz. Todo esto se vio en los debates. Por cierto, los debates de los congresos constituyentes están recogidos en 10 tomos que editó hace algún tiempo la Universidad Nacional Autónoma de México por conducto del Instituto de Investigaciones Jurídicas. De manera que ya tenemos todo esto recogido en 10 volúmenes donde podemos ya ver con detalle y analizar a cada uno de los diputados participantes. Son dos influencias pues las que quiero destacar y voy a hacerlo en la forma más objetiva posible. De la Constitución de la monarquía española, de la Constitución de Cádiz, se van a tomar elementos estructurales y es muy sencillo analizar la estructura de la Constitución de 24 y paralelamente la de la Constitución de Cádiz, y allí no hay duda de la forma como se trabajó y cómo se ordenaron las ideas, independientemente de los contenidos. Obviamente, los contenidos de ambas constituciones son distintas. Una es una constitución que establece una monarquía constitucional para un imperio y otra es una constitución que establece un Estado federal para una república. Pero me refiero a la estructura misma de la Constitución y algunas influencias que después voy a señalar. El título primero de la Constitución de Cádiz se refiere a la nación española y a los españoles. La Constitución de 24, la nación mexicana, su territorio y religión. El título segundo, del territorio de las Españas, su religión, gobierno y de los ciudadanos españoles. En la Constitución de 24, de la forma de gobierno de la nación, de sus partes integrantes y división de su poder supremo. O sea, se sigue la estructura de la Constitución de Cádiz. Título tercero, de las Cortes, o sea, de la Asamblea Legislativa Ordinaria. Título tercero de la Constitución de 24, del Poder Legislativo. Título cuarto, del Rey, del Supremo Poder Ejecutivo en la Constitución de 24. Título quinto, de los tribunales y de la administración de justicia en lo civil y criminal, del Poder Judicial de la Federación.
del gobierno interior de las provincias y de los pueblos, provincias de los estados de la Federación. Ya no se habla de las contribuciones. Este tema siempre fue una polémica entre la Federación y los estados y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Hay una ley de coordinación fiscal, pero si recuerdan ustedes ha habido 3 convenciones nacionales fiscales y todavía no hay un entendimiento claro entre Federación y estados y siguen los problemas de finanzas estatales y finanzas federales. En esa época, con una situación muy fuerte por parte de las provincias, pues mucho menos se podía llegar a un arreglo en materia de contribuciones para elevarlo a nivel constitucional. De la Fuerza Militar Nacional, aquí hubo polémicas en el sentido de que algunos se oponían al establecimiento de la Guardia Nacional, otros aceptaban la Guardia Nacional y finalmente el Ejército prefirió que quedara muy claro en la Constitución como quedó el fuero militar y ya no se tocara el tema de la milicia dentro de la Constitución. De la instrucción pública, aquí mucho de la instrucción pública se evitó el entrar a la polémica posible de que hubiese una instrucción pública oficial por parte de la Iglesia que pues tenía el monopolio de la educación. Entonces, esa parte de la Constitución de Cádiz no se toca, pero como ven ustedes, en el resto se siguió la estructura de la Constitución de Cádiz. No debe de asombrarnos y hay algo que cabe señalar y es que en esa época las constituciones que verdaderamente se conocían eran la Constitución de los Estados Unidos de América, las constituciones francesas, pero fundamentalmente las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, y la Constitución española de Cádiz, que era una constitución de avanzada, no era una constitución simplemente para recoger los principios de la monarquía, sino era una constitución limitativa de la monarquía, era una constitución que se encaminaba hacia una monarquía parlamentaria. No tenía todos los elementos que ya se estaban desarrollando en Inglaterra, pero finalmente se tendía a eso, a un Estado ya constitucional dentro de una monarquía. Por consiguiente, no había más que esos elementos para poder diseñar una constitución. Y por otra parte, también cabe señalar, y esto lo verán ustedes en el curso de las explicaciones que tendrán después respecto de la personalidad de los diputados, algunos de ellos hicieron su aprendizaje en las Cortes Ordinarias de Cádiz. O sea que cuando estuvo vigente la Constitución de Cádiz, después, como ustedes saben, Fernando VII la abolió, encarceló a los diputados y España volvió al absolutismo. Pero en ese ínter se llegaron en 2 periodos a la vigencia de la Constitución y en esos periodos se convocaron cortes, participaron diputados mexicanos en esas cortes ordinarias, digamos, en periodos legislativos ordinarios como los del Congreso, como los de cualquier Congreso, para elaborar leyes. Ya estaba la Constitución como paradigma y muchos de ellos hicieron allí su práctica, de manera que por ello ellos mismos encontraron que la estructura de la Constitución de Cádiz era la estructura que convenía para ordenar todas las ideas, que eso sí, los contenidos variaron muchísimo. Eso es por lo que se refiere a la primera influencia.
de la observancia y reforma de la Constitución y del acta constitutiva. En este título, aquí sí se sigue la forma, la estructura. En la Constitución de 1824 se habla de la interpretación y reforma de la Constitución. No, creo que ya vamos un poco. Lo de la Constitución, bueno, no importa. Respecto a la influencia de la Constitución de los Estados Unidos de América, efectivamente se tomó la idea del federalismo, se tomó la estructura del Estado federal que se basa fundamentalmente en establecer una constitución y dos sistemas. Desafortunadamente no está aquí el cuadro, lo hemos ya en otras ocasiones utilizado, por alguna razón no está, pero digamos, está la Constitución y dos órdenes, el orden de la Federación y el orden de los estados. La Constitución establece las facultades de la Federación. Todo lo que no es de la Federación lo pueden desarrollar los estados. La Federación se compone de tres órganos de gobierno: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno de los estados tiene sus tres órganos de gobierno. El proceso de reforma de la Constitución exige tanto la aprobación de la Federación a través de sus órganos como la de los estados. ¿Por qué? Porque si solamente los órganos de la Federación pudiesen reformar la Constitución, entonces tomarían todo lo que corresponde a los estados, se arrogarían todo lo que corresponde a los estados. Si fuese a la inversa, los estados le restarían facultades a la Federación. Si participan los dos, la fórmula actual, mayoría de las legislaturas de los estados, una mayoría calificada del Congreso de la Unión, pero la mayoría de las legislaturas de los estados para que procedan las reformas constitucionales. Es el principio de 1824. La Constitución no pierde su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Hay un principio de suficiencia constitucional en el Estado federal. Todo debe ser resuelto dentro de la Constitución. Ese es, en términos generales, la estructura del Estado federal, y esa estructura se adoptó en 1824, pero decir que fue una copia de la Constitución de los Estados Unidos de América es una verdadera exageración. En realidad no se toma en cuenta que los diputados conocían un documento excepcional que se denomina el Pacto Federal de Anáhuac, que elaboró Prisciliano Sánchez, jalisciense, diputado al primer Congreso Constituyente, al 22-23, al que hemos hecho alusión. Don Prisciliano conocía perfectamente el federalismo norteamericano, pero lo adaptó a México. Y podemos ver en mucho que las instituciones, fundamentalmente las legislaturas estatales, tienen un papel en la Constitución de 24 muy superior al papel que tienen en la Constitución de Estados Unidos de América. Y era obvio por lo que hemos antes explicado. Si las diputaciones provinciales eran muy fuertes, los estados resultantes resultaron
muy fuertes. Y por ello, aquí ya hay una divergencia. Por ejemplo, la elección de presidente y vicepresidente de la República que se hace por las legislaturas de los estados y que por cierto resulta fatal porque el sistema era que el que obtenía la mayoría de los votos era el presidente y el que le seguía en votos era el vicepresidente. Entonces eso lo que provocó fue una serie de problemas, empezando por Nicolás Bravo frente al presidente Guadalupe Victoria y después lo trágico, Anastasio Bustamante frente a Vicente Guerrero, así sucesivamente, luego los conflictos entre Gómez Farías y Santana. En fin, digo, es obvio que eso fue una regla que no funcionó. Pero finalmente lo que se buscaba era el integrar una federación y el lograr la unidad nacional que sí logra la Constitución de 1824. Otra observación que quisiera yo hacerles, porque también la he escuchado muchísimo, es el hecho de que la Constitución de 1824 carece de derechos del hombre, es decir, no se ocupa de los derechos del hombre, así de contundente se dice. También esto es un residuo de Cádiz porque vamos a considerar que en la época no estaba tan clara la idea de los derechos del hombre universalmente como lo está el día de hoy. Ciertamente ya estaban las declaraciones francesas, pero recuerden ustedes también que la Revolución Francesa era considerada como anatema en muchos lados porque se consideraba que era pues el terror finalmente, el ultrarrepublicanismo, los excesos del gobierno del pueblo. Entonces se veía todo eso con mucho cuidado, pero sí se recogieron principios. Y se pensaba que los derechos del hombre eran, y durante mucho tiempo se sostuvo esa tesis, a mí me lo enseñaron así en la escuela, los derechos del hombre son las restricciones al poder público. Ahora ya los derechos humanos tienen otra explicación, mucho más amplia que esta, pero finalmente la explicación que al principio se daba de los derechos humanos era en función de que eran las restricciones al poder público, los derechos subjetivos de la persona frente al poder público. Y esa idea que se empezaba a gestar es la que está en la Constitución de 24. En el artículo 112 se dice: no podrá el presidente privar a ninguno de su libertad, ni imponerle pena alguna, pero cuando lo exija el bien y la seguridad de la Federación, podrá arrestar, debiendo poner a las personas arrestadas en el término de 48 horas a disposición del tribunal o juez competente. Es decir, aquí está ya implícita la garantía del detenido y la intervención de la autoridad judicial y no de la autoridad administrativa. El presidente no podrá ocupar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarla en la posesión, uso o aprovechamiento de ella, y si en algún caso fuere necesario para un objeto de reconocida utilidad general, tomar la propiedad de un particular o corporación, no lo podrá hacer sin previa aprobación del Senado y en sus recesos del Consejo de Gobierno, indemnizando siempre a la parte interesada. Ahí están restricciones a la administración, son derechos humanos. Reglas generales en la sección 7. Reglas generales a que se sujetará en todos los estados y territorios de la Federación la administración de justicia.
La pena de infamia no pasará del delincuente que lo hubiera merecido según las leyes. Si yo cometo un delito, después la pena de infamia alcanza a toda mi familia, aunque a mí me ejecuten, digo, es una barbaridad, bueno, ya está prohibido. Queda para siempre prohibida la pena de confiscación de bienes. Queda para siempre prohibido todo juicio por comisión y toda ley retroactiva. Ninguna autoridad aplicará clase alguna de tormentos, sea cual fuere la amenaza y estado del proceso. Nadie podrá ser detenido sin que haya semiplena prueba o indicio de que es delincuente. Ninguno será detenido solamente por indicios más de 72 horas. Ninguna autoridad podrá librar orden para el registro de las casas, papeles y otros efectos de los habitantes de la República si no es en los casos expresamente dispuestos por la ley y en la forma que ésta determine. A ningún habitante de la República se le tomará juramento sobre hechos propios al declarar en materias criminales. Y ya luego ya viene la garantía, pero fíjese que está dentro de los derechos. Escuchen esto: los militares y eclesiásticos continuarán sujetos a las autoridades a que lo están en la actualidad según las leyes vigentes. O sea, se reconocen los fueros tradicionales de la Iglesia y del Ejército. Por una parte se reconocen derechos, pero por otra parte se mantienen los derechos. Por eso alguien ha dicho por allá, don Felipe Tena Ramírez, dice que la Constitución de 24 es una transacción, es un documento de transacción, porque por una parte trae el federalismo, por otra parte trae ya derechos, pero por otra parte reconoce, por supuesto, la religión católica, eso era indiscutible y eso lo hemos ya enfatizado muchas veces, esas eran las circunstancias de la época, pero la Constitución de 1824 en realidad lo que hace es preservar los fueros tradicionales del Ejército y de la Iglesia. Y algo aquí muy interesante: no se podrá entablar pleito alguno en lo civil ni en lo criminal sobre injurias sin hacer constar haberse intentado legalmente el medio de la conciliación, que es un concepto que se está debatiendo últimamente. Señalo algunos de estos avances: evitar que los conflictos lleguen a los tribunales, y ya está en la Constitución mexicana en una forma tenue, pero ya está el principio, buscando medios de conciliación con el propósito de evitar la sobrecarga de los tribunales. Y finalmente, a nadie podrá privarse del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros nombrados por ambas partes, sea cual fuere el estado del juicio. O sea, es un derecho a la jurisdicción, pero también es un derecho a poder recurrir al arbitraje de los conflictos para evitar en un momento dado la sobrecarga de los tribunales o bien la desconfianza que pueda tenerse en los tribunales. Hay cosas de la Constitución de Cádiz que se preservan. Por ejemplo, casi el artículo se copia textualmente: los diputados y senadores serán inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su cargo y jamás podrá ser reconvenidos por ellas. Se utiliza la misma frase en la casi son copias textuales. Se crea, por cierto, el Consejo de Gobierno, que es la Diputación Permanente de Cortes. En la Constitución de Cádiz se decía que las Cortes en sus recesos quedarían representadas por una Diputación Permanente. Aquí se habla de un Consejo de Gobierno que está formado por diputados y senadores. Es el origen de la Comisión Permanente actual.
O sea, todo esto se conservó. Se habla también de que, y ves probable, se utiliza mucho en la Constitución de Cádiz el término secretario del despacho. Se hereda por la Constitución de 24 y se hereda una institución que es la del refrendo. Todos los actos del presidente de la República deberán ser refrendados por el ministro o por el secretario del despacho que corresponda. Pasa también esto a la Constitución de 24, casi con los mismos términos. Esto es, pues, lo que yo quiero señalarles en conclusión. Van ustedes a escuchar en las sucesivas charlas de este ciclo, van ustedes a escuchar ya la vida y la participación de personajes verdaderamente excepcionales. Ustedes me dirán el talento que tuvieron estos hombres en su época. Ellos actuaron dentro de este panorama. El Congreso primero, el de 22-23, al que hice alusión, fue un congreso donde estuvieron representados fundamentalmente los iturbidistas, los llamados borbonistas, que de plano querían lo que decía el plan de Iguala, no, que venga un príncipe español a gobernarnos. Y los republicanos que empezaban a despertar la nueva clase criolla, ilustrada, pero que no forma parte de la burguesía. No eran las familias ricas, sino eran los criollos que tenían una preparación excepcional, como lo verán ustedes con el análisis que se va a hacer de cada uno de los diputados. En el constituyente de 1823-24, en el segundo Congreso Constituyente, que es el que da origen a la Constitución, ya la mayoría es republicana. No puedo decir que se haya disuelto la idea monarquista, porque la idea monarquista todavía se manifiesta 50 años después, pero sí predomina ya la idea republicana. Pero lo que está en juego es, ¿conservamos un Estado central o nos aventuramos a un Estado de tipo federal? O sea, la conformación de los congresos ya está determinada ni más ni menos que por la rebelión de esas provincias que fueron conducidas por las diputaciones provinciales, que a la vez fueron creadas en la Constitución de Cádiz, pero que fueron exigidas por diputados mexicanos. Esa es una secuela que vale la pena reflexionar. Y no hubiera habido Estado Federal Mexicano, y existe el Estado Federal Mexicano el día de hoy, y este Estado Federal nace por una voluntad de las provincias que se manifiesta ante la representación soberana nacional de un Congreso y que amenaza con separarse si no se acepta su integración como base de la República. Así se logró, y el día de hoy el Estado mexicano, los Estados Unidos mexicanos, sigue siendo un Estado federal nacido en 1824. Muchas gracias.